¿Qué significó para usted la experiencia? La experiencia, la primera transmisión de la radio fue la consumación de mis deseos de dar a conocer la radiodifusión en el país. En ese entonces yo ya había hecho varias ensayos de transmisión desde la Universidad de Chile con mi profesor don Arturo Salazar en el laboratorio de electrotécnica de la universidad. Y para mí fue muy agradable poder dar a conocer en el Hall del Mercurio las audiciones que se desarrollaban en la casa universitaria. ¿Cómo se gestó la iniciativa? Anteriormente habíamos estado haciendo varios ensayos de transmisión de radio desde la universidad, incluso haciendo el transmisor que se hizo con unas lámparas del batallón de comunicaciones que nos fue facilitada para hacer la transmisión desde la universidad al Hall del Mercurio. ¿Qué lo motivó a usted a dedicarse al área de la ingeniería? Desde muy joven, creo que tenía ya 18 años, yo me interesaba ya por los éxitos de las experiencias que hacía Marconi en sus transmisiones desde Italia a Inglaterra. Fui un aficionado a seguir las huellas de Marconi y por eso desde que conseguí hacer las primeras transmisiones aquí en Chile. Bueno, mi abuelo, el doctor Lorenzo Sassi, que fue contratado por el gobierno de Chile, él fue el fundador de la Escuela de Medicina Moderna aquí en Chile. Y mi padre también siguió medicina y también se tituló de doctor en París y trabajó varios años en los hospitales de París. De mi matrimonio, mi padre, fuimos 3 hermanos los que nos dedicamos, somos profesionales, más bien dicho. Un hermano abogado, el otro arquitecto, y yo soy ingeniero agrónomo. Estudié ingeniería civil ahí en la Universidad de Chile, pero yo no me recibí de ingeniero civil, porque la radio era mi gran apasionamiento. Bueno, mi gran amigo fue don Arturo Salazar. Don Arturo era una persona embebida también en la radio. Así que los dos en el laboratorio de electrotecnia nos juntamos para hacer experiencias de recepción en los primeros años de la radio. Ya, don Arturo era compañero suyo, era profesor. ¿Era profesor? Era profesor y de electrotecnia a la universidad. Era bastante mayor que yo. Ya, ¿y en qué año estaba usted estudiando ingeniería? ¿Qué año cuando hizo todo esto? En el año 21. Año 21. A mí la radio, usted se refiere a los programas de radio. En realidad los programas de radio, ustedes transmiten un programa cultural de música fina, digamos, no que podemos decir que es de todas las personas que tienen algo de cultura, creo que prefieren siempre las transmisiones de música selectas, ¿no? Para mí, la radio de la Universidad de Chile transmite conciertos muy bonitos, muy agradables de música selecta. La radio ha progresado bastante porque cuando hacíamos los ensayos de transmisión desde la Universidad de Chile usábamos los micrófonos de los teléfonos, no habían amplificadores de calidad porque las lámparas, los tubos que se usaban no eran apropiados todavía para tener una calidad de transmisión. Hoy día se puede decir que ya el sonido es casi perfecto. Los sonidos que yo oigo en frecuencia modulada de las ondas de la Universidad de Chile son excelentes. La potencia de la estación de la Universidad de Chile
es bastante considerable. Yo aquí la recibo con mucha facilidad. La radio cada día ha tenido mayor desenvolvimiento culturalmente, está estupenda. Como yo le decía anteriormente, la radio con su programa de música selecta es muy agradable. Anteriormente, como les digo, teníamos transmisiones de discos que eran que no corriente, que no eran de la actualidad de la música actual, de la calidad de la música. O sea que hoy día tenemos mucho mejor sonido y mejor modulación, digamos, de los conciertos que antes se transmitían. En estos momentos yo he dejado ya la radio con mis años. He hecho bastante, ya me parece, en los primeros años que he iniciado la radiodifusión y he construido para el ejército, para la aviación, para la armada, para todo. He hecho algo en la escuela militar, a Carabineros de Chile. Le he construido estaciones de radio y ya ahora me dedico a descansar porque con los años que tengo, pero sigo paso a paso los adelantos de la radio y los recuerdos que he tenido de los años de la iniciación de la radiodifusión aquí en Chile. Se puede decir que la radio actual, cada uno puede tener su modo de pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy aficionado al fútbol y los programas de fútbol ocupan mucho de eso. A mí me gusta más escuchar noticiarios y música selecta. Ese es para mí lo mejor que oigo de la radio. Como le decía anteriormente, después de 1922, yo desarrollé el trabajo, construí la estación de la radio chilena, el primer broadcasting que hubo aquí. Después construí la radio estación Al Mercurio, la radio de Carabineros de Chile, que tuvo una estación, la radio Universo, la radio Bayer, la radio Portales. En fin, hubo una cantidad de estaciones de radio que yo me dediqué a construir. Como decía anteriormente, para el ejército también, para la escuela militar, construí una estación transmisora que estaba a cargo del teniente don Teófilo Gómez. Y a la División de Caballería le construí una estación de radio que estaba a cargo del capitán. Los nombres se me olvidan a veces, porque no que tengo esto. La estación de Caballería, que es el ejército, que estaba al mando del coronel Espinosa, una radioestación móvil que quedó a cargo del mayor Benapré. Esa estación que en realidad, que en ese entonces creían que yo no iba a poder hacer una cosa así, una estación móvil, y que se podía hacer y transmitir a gran distancia. En realidad, para mí fue una cosa muy agradable ver que con una estación pequeña hecha por mí desde Rancagua, se podía comunicar o de cualquier punto del país, más o menos a 80 kilómetros de distancia, podíamos comunicarnos. Para mí era un hobby, desde muy temprano, desde muchacho me interesaba por la radio, como una cosa que me nacía a mí en una entretención, de ver cómo se iba desarrollando la radiotelefonía, la radiotelegrafía al principio, que después convirtió en telefonía. Era una entretención de irle siguiendo las huellas a Marconi y a los grandes de ese entonces para satisfacción mía propia de poder hacer algo. Ese era lo que más me interesaba yo, por saber que yo podía hacer algo para comunicarme sin alambre a distancia. Ya, ¿y Chile? Chile, en realidad, en Europa la radiodifusión no estaba desarrollada porque en París tenían la Torre Eiffel, una estación de los militares. En las otras partes
debido a que estaban posguerra todavía, no se permitía la radiodifusión en forma, solamente en Estados Unidos, y esto fue el año 20, principió en Estados Unidos más o menos, en las transmisiones, las estaciones de la Westinghouse y de la General Electric, que fueron las primeras estaciones en Estados Unidos que transmitieron programas, que eran estaciones pequeñas para hoy, para la potencia que hoy día se usa. Estas estaciones tenían 500 watts de potencia. Los cables que llegaban a los diarios trayendo las noticias, lo que hacía Marconi. Yeah. Y después, el año 21, me hice socio del Instituto de Radio Ingeniera de Estados Unidos, en el cual me llegaban todos los antecedentes sobre radiodifusión. Yeah. Y yo de ahí sacaba para poder hacer la copia de las estaciones de radio que construí. Que eso fue una ayuda muy grande para mí, porque mensualmente me llegaba el PROCIN, el instituto, en que verían los planos de las estaciones de radio de Estados Unidos. El año 21 me titulé de ingeniero agrónomo, porque me ponen como ingeniero civil. No, yo soy ingeniero agrónomo titulado, pero en realidad se puede decir que vine a ejercer la profesión de ingeniero agrónomo después que dejé la radiodifusión. ¿En qué año fue eso? Fue el año 38. Ahí fue el año 38, ya había dejado todo, porque tuve que dejar la radio a consecuencia de que las radiaciones de radio me habían afectado un poco la salud, y los médicos me dijeron de que la radiación me hacía daño. Entonces me dediqué a mi profesión como ingeniero agrónomo y fui jefe de agrología del Departamento de Riego de la Dirección de Obras Públicas. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta el año, 10 años más o menos tuve. Ya, ¿y después de ahí a qué se dedicó? ¿Cómo? Después de ahí, ¿a qué se dedicó? Bueno, ya después de allí, en realidad tuve un accidente en acto de servicio en el Ministerio de Obras Públicas, cuando ejercía mi ejercicio de agrónomo. En una de estas me di vuelta en una camioneta y estuve medio inconsciente y creyeron que me despachaba. Desgraciadamente no. estoy vivo todavía. ¿Y después qué siguió haciendo después de ahí? Bueno, después de ahí me dediqué a salir al extranjero. Estuve en Estados Unidos un tiempo, después en Francia, y recorrí todas las... porque a pesar de todo, la idea mía siempre era la radio. Nunca se olvidaba de la radio. Siempre he sido radiómano hasta hoy día, se puede decir, porque es lo que más me ha gustado en mi vida, la radiodifusión, que la televisión ahora, todo, ¿no? Así que... ¿Se fue a Europa ahí? He seguido, hoy día, se puede decir que fuera del hobby de la radio, me gusta la jardinería, tengo mucho, y de vez en cuando puedo salgo al exterior. Ya. ¿Y después de ahí que fue a Francia, que se volvió a Chile? Sí, estuve en Francia tiempo y siempre siguiendo la radio, porque ahí vi las estaciones de radio allá, vi las estaciones en Estados Unidos de televisión, estuve viendo los avances que se hacían en el ramo de radio. Ya, ¿y en qué año más o menos volvió a Chile? ¿Estuvo mucho tiempo fuera? Sí, he estado temporadas de más de un año afuera. Yo por la salud misma mía, que yo tuve que hacer esos esfuerzos para salir fuera del país. ¿Iba solo o iba con la señora? Iba con la señora. Con la señora. ¿Y tiene hijos usted? ¿Cómo? Hijos. ¿No? Bueno. Usted me pregunta sobre la primera transmisión que se hizo. Bueno, en la primera transmisión hicimos un programa desde la Universidad de Chile en que actuaron algunos artistas, unos cantaban, otros
leían la prensa, que es el diario en ese día, y se tocaban algunos discos. Y había un discurso de que los personajes, se me olvidan los nombres de algunos. No importa, cuénteme lo que se acuerda, si yo tengo esos nombres. Entonces, fue una audición especial, preparada especialmente para dar a conocer la radiodifusión ahí en el Hall del Mercurio. La preparamos con anticipación y resultó muy, muy bien, porque la gente que estuvo ahí en el Mercurio, me acuerdo que muchos no creían todavía que se podía transmitir por el aire, la voz y todo. Ellos pensaban de que había que transmitir por alambre, tanto así de que cuando vieron que yo sacaba un alambre para afuera, dijeron, ¿cómo dicen que telegrafía sin hilo y ese alambrito que va aquí? Me decían, ¿Y estaba muy nervioso usted ese otra día, persona no? que estaba ahí en la primera audición de Mercurio dijo, este es un fonógrafo, no ve la bocina del fonógrafo, que yo había puesto como altoparlante una bocina fonógrafo con un fono pegado atrás. Claro, y ella decía, no es cierto, fonógrafo, un guasito decía, a mí no me la pegan. Este no es raro. Bueno, al principio pasó así las cosas, ¿no? No, la gente no estaba todavía acostumbrada, no sabían lo que era la radio, no creían que podía transmitirse por el aire. Así que esa audición en el Mercurio fue muy interesante para dar a conocer la radiodifusión. Ya después vino la radio chilena, que la construí yo en 2 meses, 3 meses después, y ya tomado de un broadcasting norteamericano, todo el transmisor, que lo construí enteramente yo, con lámparas que se habían cargado especialmente para eso. Ya después resultó que se hacían las transmisiones todos los días, y esas transmisiones eran transmisión de noticias, leía los diarios, de transmisiones de discos a mediodía, y después en la noche había